Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Muchas gracias por unirse a la celebración por los primeros 20 años de SharePoint en este evento de las comunidades de Latinoamérica, ¿no? Este evento que se llama SharePoint Today, 20 años de innovación. Mi nombre es Edgar Alejos. Soy Microsoft MVP de Office Apps Services, ¿no? Con experiencia en temas de SharePoint, de Teams y de Microsoft 365, ¿no? Y el día de hoy quería comentarles justamente en este evento de celebración, un poco comentarles sobre SharePoint, sobre un poco de la actualidad y cómo podemos aprovechar, ¿no? SharePoint para poder construir aplicaciones, ¿no? A través de todo este paraguas de soluciones de bajo código que es Power Platform, ¿no? Y esta charla en realidad le hemos llamado SharePoint más Power Platform, la combinación perfecta, porque de alguna manera Power Platform nos ayuda o nos sirve, ¿no? Para poder justamente crear aplicaciones y aprovechar, ¿no? Y enriquecernos de las características, ¿no? de almacenamiento que tiene SharePoint para poder justamente construir rápidamente y en un corto tiempo este tipo de aplicaciones, ¿no? Bueno, agradecer a los sponsors, ¿no? que hacen posible este evento de celebración, ¿no? A Colabora, que es un partner de Microsoft local acá en Perú, con alcance en algunos países de la región, ¿no? Y el Microsoft User Group, ¿no? Que es la comunidad de profesionales de Microsoft en el Perú, ¿no? Y que realizan eventos regularmente para toda la comunidad de profesionales, ¿no? Hoy en día en formato virtual, ¿no? Igual les invito a que puedan visitar la página de la comunidad, del canal de la comunidad en YouTube, ¿no? En el cual ustedes van a poder ver esta sesión, ¿no? Las anteriores sesiones, las posteriores, lo van a poder ver a través de una lista de reproducción en el canal de la comunidad en YouTube, ¿no? Y además también van a poder ver los eventos anteriores que hemos estado realizando. La comunidad realiza eventos como el de hoy, ¿no? Celebrando los 20 años de SharePoint, pero también está haciendo diversas actividades, ¿no? Y les invito a que igual sigan a la página de la comunidad en Facebook, en LinkedIn, ¿no? Seguramente en un momento vamos a estar compartiendo los enlaces para que puedan conocer un poco más y enterarse de las actividades que realizamos, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? SharePoint más Power Platform, la combinación perfecta, ¿no? ¿Y por qué? Porque de alguna manera hoy día vamos a tratar de ver cómo poder aprovechar, ¿no? Power Platform, ¿no? Y poder asociarlo a SharePoint y cómo poder construir una solución mucho más enriquecida y qué opciones dentro de Power Platform tenemos para poder conectarnos, ¿no? A contenidos que tenemos directamente desde SharePoint, ¿no? Yo, además de ser Microsoft MVP, trabajo también en Colabora, ¿no? ¿No? Y que de alguna manera trato de compartir todos estos temas, ¿no? con los clientes, ¿no? Entonces, definitivamente SharePoint, ¿no? Tiene un gran cúmulo de características que nos permite poder conectar nuestro lugar de trabajo, ¿no? SharePoint ha ido evolucionando en el tiempo y estamos celebrando los 20 años, ¿no? Y definitivamente SharePoint, conforme va pasando el tiempo, va adquiriendo nuevas capacidades, ¿no? Y esas capacidades, ¿no? Te permiten justamente trabajar con documentos, ¿no? A través de una solución robusta, por ejemplo, de gestión documental, trabajar con contenidos, por ejemplo, como listas, ¿no? Microsoft List, que es justamente una de las grandes novedades que tiene en este caso Microsoft 365, se construye sobre la base justamente del trabajo de listas, ¿no? en SharePoint. Y además, no solamente tiene estas capacidades robustas, ¿no? de colaboración y de comunicación, ¿no? Sino que también tiene diversas herramientas, ¿no? Diversas características que te permite justamente trabajar en el tema de comunidades con Yammer, ¿no? Y otras características también que te va a permitir a través de
poder, por ejemplo, conectarte a Power Apps o Power Automate, por ejemplo, para crear flujos y transformar estos procesos de negocio a través de estos flujos de trabajo manuales, por ejemplo, ¿no? O automáticos, ¿no? Y aprovechar justamente todo este conocimiento colectivo y colaborativo que están alrededor justamente de SharePoint, ¿no? Y y que justamente te va a permitir extender, ¿no? O tomar como base SharePoint para poder crear unas aplicaciones mucho más robustas, ¿no? Y Power Platform, ¿no? Es justamente la plataforma de bajo código, ¿no? Con Power Platform, ¿no? Con los diferentes servicios que tiene Power Platform, ¿no? Nosotros podemos no solamente desarrollar aplicaciones con Power Apps, ¿no? En tiempos muy cortos de tiempo, sino que también vamos a poder conectarnos, ¿no? En este caso a SharePoint, vamos a ver algunas casuísticas, ¿no? En el cual podemos conectarnos directamente y poder crear, ¿no? Aplicaciones directamente tomando como fuente de datos, por ejemplo, SharePoint, ¿no? Que es una de las opciones que podemos desarrollar, ¿no? O también podemos crear aplicaciones desde cero y poder justamente conectarnos a otros orígenes de datos directamente en forma nativa y muy sencilla a SharePoint, por ejemplo, ¿no? Y con Power Automate lo que podemos hacer es justamente construir estos flujos, ¿no? El Power Automate, la razón de ser de Power Automate es la automatización de procesos, ¿no? La transformación de estos flujos, ¿no? Y llevarlos a una implementación declarativa dentro de Power Automate, ¿no? Que te permita justamente solucionar, ¿no? Estas soluciones end-to-end, ¿no? Que les permita más agilidad, ¿no? A diversos procesos, ¿no? Power BI, ¿no? Que, que además podemos agregarle una capa de análisis, ¿no? Una capa de análisis de datos avanzado, ¿no? A nuestros procesos y a nuestras aplicaciones, ¿no? Y Power BI, ¿no? También vamos a ver que se puede conectar también a, por ejemplo, listas de SharePoint, ¿no? Para poder obtener información, ¿no? De los procesos que estamos implementando, de las soluciones que estamos implementando, ¿no? Y poder generarle esta capa de análisis de datos avanzadas justamente de nuestros procesos que estamos implementando junto con SharePoint y con Power Platform, ¿no? Y Virtual Agents, ¿no? Que en realidad es el último, es el último compañero de este conjunto de servicios de Power Platform, ¿no? Y que te va a permitir o nos va a permitir crear justamente agentes inteligentes, ¿no? Nos va a permitir crear bots, ¿no? Directamente desde Teams, por ejemplo, ¿no? Y poder habilitar rápidamente, ¿no? Bots conversacionales directamente desde Teams, ¿no? Para que los usuarios no se desenfoquen de su trabajo diario que están realizando directamente desde Teams, sino también habilitarles una funcionalidad, una capacidad más, ¿no? De los bots a través de Virtual Agents, ¿no? Para que puedan tenerlo directamente desde Teams, ¿no? De forma general, para los diversos servicios de Power Platform, ¿no? Tenemos justamente los conectores, ¿no? SharePoint se convierte en un conector, ¿no? de fuente de datos para poder justamente alimentar estas aplicaciones que nosotros implementamos, por ejemplo, en Power Apps, ¿no? Y una de las capacidades, por ejemplo, es el tema de los iBuilder, ¿no? Los iBuilder son características que te va a permitir justamente extender, ¿no? Y, por ejemplo, conocer o definir una estructura, por ejemplo, para el análisis, por ejemplo, de documentación, ¿no? Y que esta información, por ejemplo, luego lo puedas almacenar directamente, por ejemplo, en bibliotecas, por ejemplo, de SharePoint, ¿no? Y Dataverse, ¿no? Que anteriormente lo conocíamos como el Common Data Service, ¿no? Justamente nos va a permitir tener información directamente viviendo dentro de Power Platform, ¿no? SharePoint se convierte en un conector, en un fuente o un origen de datos para poder obtener información, pero en este caso Microsoft Dataverse te da la posibilidad de tener data viviendo en el mundo Power Platform, ¿no?
Y cuando unimos, ¿no? Y cuando unimos SharePoint y los diversos servicios que tiene Microsoft 365, ¿no? Y unimos justamente las capacidades de Power Platform, podemos justamente apalancarnos, ¿no? Tanto de SharePoint como de Teams, ¿no? Como de List, ¿no? Y de las capacidades de Power Apps, de Power Automate, de BitLegends, de Power BI, ¿no? Justamente para poder enfrentar o resolver los retos de negocio que tienen todas las organizaciones, ¿no? Crear justamente herramientas departamentales, herramientas, por ejemplo, para diversas áreas específicas del negocio, por ejemplo, crear una aplicación por ejemplo, para el área, por ejemplo, de proyectos que puedan rápidamente tener un Power Up para poder completar, por ejemplo, las horas, ¿no? O hacer un tareo, por ejemplo, de seguimiento de actividades, ¿no? Y que este registro se genere una aprobación, ¿no? Una implementación que pase por un flujo, justamente dentro de Power Automate, ¿no? Para que alguna persona dentro de la organización pueda habilitarlo, ¿no? Y así como este tipo de soluciones, podemos implementar diversos procesos y flujos de negocio, ¿no? Apalancándonos, ¿no? de SharePoint, de Power Apps, por ejemplo, de Power Automate, ¿no? Y de Power BI, por ejemplo, ¿no? Para poder extender nuestra solución y poder ponerle una capa de análisis de datos, ¿no? Y definitivamente, todas estas soluciones tienen soporte a través de diversos recursos que tiene la comunidad, ¿no? Como por ejemplo las páginas de Docs, por ejemplo, ¿no? O herramientas como por ejemplo Microsoft Learn, ¿no? En que te permite tener un how-to, ¿no? En cómo iniciarte, ¿no? En la implementación, en el desarrollo en el despliegue de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos SharePoint, tenemos List, tenemos Teams y por otro lado tenemos Power Platform, ¿no? Entonces, si juntamos esos dos mundos, podemos crear o construir soluciones completas, ¿no? Inteligentes y seguras para empoderar justamente a todos los empleados, ¿no? Utilizando todas las capacidades de estas herramientas disponibles, ¿no? Y un poco entrándonos a lo que podemos lograr con Power Apps, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya conocen Power Apps, han estado implementando ya seguramente algunas soluciones, ¿no? Pero para los que no conocen Power Apps, ¿no? Con Power Apps nosotros vamos a poder justamente crear estas aplicaciones, ¿no? Podemos crear aplicaciones personalizadas desde cero, ¿no? Podemos crear aplicaciones tomando como fuente de datos, en este caso SharePoint, por ejemplo, ¿no? Nosotros que ya tenemos seguramente mucho tiempo trabajando con listas de información de SharePoint, con bibliotecas documentales, ¿no? Para temas de contratos o manejo de gestión documental, ¿no? En diversas soluciones que podemos tener dentro de las organizaciones, ¿no? Ya tenemos, ¿no? O ya contamos con estas fuentes o con estos orígenes, ¿no? de datos y de información, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, nosotros podemos, a partir de ese origen de datos, poder crear, ¿no? Poder crear aplicaciones, ¿no? Podemos crear Power Apps, ¿no? En minutos, ¿no? Y que Power Apps se encargue, ¿no? de la gestión o de la administración, en este caso de las aplicaciones, ¿no? Y el otro camino es justamente tomar o crear una aplicación desde cero, ¿no? Y nosotros poder conectarnos también a otros orígenes o a nuevos orígenes de información dentro de SharePoint para poder justamente construir este tipo de soluciones, ¿no? Y justamente Power Apps lo que te va a permitir es eso, esa flexibilidad, ¿no? Esa rapidez, ¿no? De poder a través de estos dos mecanismos, de estos dos escenarios, poder justamente crear esas aplicaciones, ¿no? Y no solamente lo vamos a tener disponible desde el browser, sino también desde el dispositivo móvil, ¿no? Nosotros podemos descargarnos la aplicación de Power Apps, ¿no? Directamente desde la tienda de nuestro dispositivo,
¿no? Y podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de la organización y vamos a ver dentro de Power Apps todos los apps, ¿no? Que la organización ha compartido con nosotros, con nuestro usuario, ¿no? Y el cual vamos a poder tener disponible para poder utilizar en cualquier momento, ¿no? Y vamos a ver que la actualización de los cambios que se van generando en las diversas versiones, ¿no? De estos power-ups es sumamente rápida, ¿no? Y en minutos podemos tener una nueva versión de estas aplicaciones, ¿no? No, entonces, ahora lo que me toca es un poco comentarles qué opciones tenemos dentro de SharePoint y de Power Apps para poder justamente a a nivel de explotar la información y el contenido que ya tenemos directamente desde SharePoint. Entonces, les voy a compartir aquí. eh, el sitio de Power Apps, ¿no? Nosotros podemos iniciar desde el iniciador de aplicaciones, ¿no? Desde la página de Office 365 y nosotros podemos ingresar a la página de Power Apps, ¿no? Y en Power Apps nosotros podemos, ¿no? Ver las diversas opciones que nos da Power Apps para poder crear aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de bajo código, ¿no? Podemos empezar desde cero, ¿no? Si es que queremos hacer una personalización ya a nuestra medida, a nuestro requerimiento, ¿no? O podemos también iniciarlo a partir de datos, ¿no? Y justamente como ven aquí, SharePoint se convierte en un origen de datos, ¿no? Directamente para nuestras aplicaciones, ¿no? Y lo que nos va a pedir es justamente conectarnos a un sitio, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a marcar aquí algunos de los sitios y nos va a pedir, por ejemplo, conectarnos a una lista, ¿no? ¿No? Por ejemplo, nosotros podemos poner esta lista de reporte de horas, ¿no? Y ahí lo que va a hacer es ir hacia este origen de datos y poder construir una aplicación, ¿no? Entonces, por detrás, lo que tiene Power Apps es una inteligencia, ¿no? Nativa, ¿no? Que forma parte del servicio para poder crear una aplicación. ¿No? Otra forma de poder lograr, ¿no? De poderlo lograr lo mismo, ¿no? Es, por ejemplo, a través de las propias listas de SharePoint, ¿no? Como le decía hace un momento, ¿no? Nosotros tenemos listas y tenemos contenidos dentro de nuestra organización, ¿no? Tenemos varios sitios en SharePoint Online, ¿no? Y tenemos diversos sitios y tenemos diversas listas, ¿no? Por ejemplo, esta es una lista de solicitudes de viaje. Por ejemplo, vamos a interactuar como generalmente lo hacemos eh, dentro de SharePoint, ¿no? Vamos a completar los datos de la solicitud, ¿no? Este es una solicitud de demo. Vamos a poner aquí el solicitante. En este caso, podemos poner a cualquiera, por ejemplo, ¿no? En este caso me voy a poner yo mismo, ¿no? Que le vamos a poner aquí destino Miami, por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí que piense un ratito. ¿No? La fecha de inicio de viaje, le voy a decir que es el 30 y que finaliza el 30 de abril, por ejemplo, ¿no? Aquí le voy a poner cualquier aerolínea, ¿no? Voy a poner acá 1500. ¿No? Acá me pide algún hotel, un costo estimado, ¿no? Si no está aprobado, ¿no? Le decimos guardar y esta es la interacción que tenemos en las listas modernas de SharePoint, ¿no? Como esta lista tenemos diversas en la organización, ¿no? Una de las características que tenemos desde SharePoint, ¿no? Es que estas listas de contenido, de información, nosotros podemos convertirlas rápidamente, ¿no? En Power Apps, ¿no? En la parte superior, nosotros tenemos aquí la opción de Power Apps, ¿no? Podemos decirle aquí, crear una aplicación, nos va a habilitar esta ventana, le vamos a hacer aquí solicitudes de viaje, ¿no? Aquí va a validar si es que tenemos ese nombre ya usado, ¿no? Si no, nos va a decir que cambiemos el nombre, ¿no?
En este caso no está el nombre usado, así que podemos darle crear, ¿no? Y aquí también lo que va a hacer Power Apps es tomar este origen de datos, que es una lista de SharePoint, ¿no? Y construir, ¿no? Y construir en base a este fuente de datos, a este origen de datos, ¿no? Power Apps lo que va a hacer es construir una aplicación, ¿no? ¿Y en qué va a consistir el proceso de crear una aplicación, ¿no? De poder crear diversas capacidades, diversas características dentro de Power Apps para poder tener una solución, ¿no? Partiendo, ¿no? Partiendo de este conjunto de datos, ¿no? Nosotros para poder trabajar con una aplicación necesitamos operaciones básicas, ¿no? De poder crear registros, leer los registros, editar los registros y poder eliminar los registros, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya estamos dentro de Power Apps Studio, ¿no? ¿No? Y dentro de Power Apps Studio ya tenemos disponible, por ejemplo, en la parte izquierda, ¿no? Tenemos las pantallas, ¿no? Esta sección de las pantallas ya nosotros no tenemos que crearlo, ¿no? Lo que hace Power Apps es justamente tomar estas fuentes de datos y crear las pantallas necesarias para poder interactuar con este origen de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que la primera pantalla se llama Browse Screen, ¿no? Y aquí lo que tenemos es un vistazo, ¿no? Es un vistazo de los datos que tenemos en nuestro origen. Si desplegamos, por ejemplo, esta pantalla, vamos a ver que aquí tenemos un control de tipo galería, que es de Power Apps, ¿no? Y si vemos aquí este control de galería, ¿no? Tiene una propiedad, al lado derecho vamos a poder generar o hacer algún cambio en las propiedades, ¿no? En este caso, vamos a ver que automáticamente lo marca como título, subtítulo y cuerpo, pero podríamos ponerle, por ejemplo, uno de título y subtítulo, ¿no? Para cambiar el diseño rápidamente, ¿no? Y en campos, por ejemplo, vamos a poder ver que podemos hacer justamente esta personalización, ¿no? Entonces, una vez que ya Power Apps crea la aplicación, nosotros vamos a poder y empezar a customizar, ¿no? En este caso, el título, ¿no? El título del Browse Gallery, ¿no? El título lo vamos a dejar como el título del elemento, ¿no? Y el subtítulo vamos a dejar como la descripción que estaba por aquí. Eh, vamos a dejar aquí, vamos a buscar cómo se llamaba, motivo del viaje, ¿no? Acá está, motivo del viaje, listo, ¿no? Listo. ¿No? Entonces yo puedo empezar a personalizar ya nuestra aplicación, ¿no? Ahora, esta aplicación, ¿cómo podemos tenerla ya disponible una vez que generamos las personalizaciones que nosotros queremos hacer, ¿no? Nosotros simplemente vamos a archivo, le decimos guardar, ¿no? Porque ya creó una versión y simplemente le decimos publicar, ¿no? Nos dice publicar esta versión, ¿no? Y en ese momento ya se genera una versión dentro de las aplicaciones que tenemos en Power Apps, ¿no? Una versión de esta aplicación, ¿no? En este momento, por ejemplo, yo puedo decirle compartir, ¿no? Y a disponer de este Power App a otras personas dentro de la organización, ¿no? Puedo compartirla, por ejemplo, con usuarios, por ejemplo, perdón. Puedo crearlo con usuarios, ¿no? O también puedo crearlos con grupos, ¿no? Con grupos de Office 365, ¿no? Entonces simplemente le damos compartir, ¿no? Y las personas, ¿no? A las que hemos compartido les va a llegar una notificación y van a poder ya tener disponible, ¿no? Este Power App en, en la aplicación móvil, ¿no? Y aquí ya dentro de la aplicación ya propiamente de Power Apps, ¿no? Vamos a ver que aquí ya se creó una versión, ¿no? de nuestra aplicación. Podemos ir aquí, por ejemplo, a configuración, ¿no? Y vamos a ver justamente aquí la información y
por ejemplo, un dato importante sobre la licencia o la suscripción en la cual nosotros estamos, tenemos habilitados, ¿no? Si vamos aquí, por ejemplo, en la opción de detalles y vamos aquí a la sección de versiones, ¿no? Vamos a ver que aquí aparece la versión 2, por ejemplo, ¿no? La versión 1 es cuando ya creamos la aplicación y ya se genera, ¿no? Esta primera versión, y luego cuando ya empezamos a customizar y le damos publicar, ya tenemos automáticamente las versiones, ¿no? Si queremos hacer por ejemplo, rollback de alguna versión por alguna razón, nosotros podemos simplemente darle restaurar, ¿no? A cualquiera de las versiones anteriores, ¿no? Y también directamente desde esta sección de detalles de Power Apps, vamos a poder ver justamente cada una de las conexiones, ¿no? Estas conexiones también las vamos a poder ver directamente desde la aplicación, ¿no? Que está por aquí. Acá está. ¿No? Aquí vamos a archivo, perdón, aquí, en los datos, vamos a poder ver aquí todos los orígenes, en este caso, de información que tenemos disponible dentro de esta aplicación, ¿no? En este caso, como Power Apps tomó el origen de datos, ¿no? Y lo trajo al mundo Power Apps y creó la aplicación, en este caso ya lo hizo por nosotros, ¿no? Pero nosotros aquí, a través de agregar datos, por ejemplo, nosotros podemos ir aquí, por ejemplo, a orígenes de datos, podemos marcar SharePoint, por ejemplo, le decimos que utilice esta conexión y podemos conectarnos no solamente dentro de un Power Apps a un origen de datos, sino podemos conectarnos a otros orígenes de datos que podemos tener dentro de la organización, ¿no? Entonces, como ven, es muy rápido de poder implementar a nivel de orígenes de datos de SharePoint, de listas, ¿no? Poder construir una aplicación, ¿no? No, otra forma es poder iniciar esta personalización desde cero, ¿no? Y poder ya crear en base ya a nuestra propia personalización, ¿no? Nuestra aplicación que queremos implementar en Power Apps, ¿no? ¿No? Justamente, una de las aplicaciones que podemos crear es, por ejemplo, esta que creamos para poder hacer una encuesta, ¿no? Para poder habilitar a los empleados a que tengan esta encuesta y puedan hacer como un breve autochequeo, por ejemplo, sobre el COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le damos aquí dentro de Power Apps Studio a este Power App, le damos play, esta es una aplicación que ya está personalizada, ¿no? En base a nuestro branding, ¿no? Esto ya es una personalización desde cero, no toma como base un origen, sino nosotros vamos a construir. Ahora les muestro, ¿no? Y tiene un pequeño overview, ¿no? Y te hace tres preguntas bases, ¿no? Si tienes algún síntoma, por ejemplo, ¿no? Esta aplicación este Power App está construido con controles que ya tiene Power Apps, ¿no? Entonces le decimos si tenemos tos seca, dificultad para respirar, si le decimos ninguno, automáticamente se quita lo que hemos seleccionado, ¿no? Entonces podemos decirle de repente que tenemos estos tres síntomas, por ejemplo, ¿no? Si he tenido algún contacto, por ejemplo, le digo sí y no, por ejemplo. ¿No? Y de repente en dónde estoy trabajando, si estoy trabajando de repente estoy trabajando con algún partner, con algún socio, estoy de repente en la oficina, estoy yendo temporalmente, de repente una vez a la semana para ver temas administrativos de repente, ¿no? Propio de mi función, o de repente estoy haciendo trabajo remoto 100%, ¿no? Entonces nosotros en base a poder completar, en este caso el usuario puede completar estos datos, ¿no? Simplemente le da a finalizar esta información, ¿no? Esta información se almacena, ¿no? ¿En dónde? Se almacena en una lista de SharePoint, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cierro esta previsualización, por ejemplo, vamos aquí a datos, ¿no? Y vemos que se almacena en una lista de SharePoint, ¿no? Esta es la lista de SharePoint, ¿no? Que como ven se ha completado los datos,
¿no? Entonces aquí lo que nosotros hemos hecho es simplemente, si es que revisamos un poco la aplicación, ¿no? Si revisamos un poco la aplicación, estos son controles, ¿no? Dentro de la sección de insertar, nosotros podemos, por ejemplo, habilitar dentro de nuestros Power Apps diversos controles que usualmente utilizamos en aplicaciones, botones, textbox, ¿no? Listbox, ¿no? Checks, ¿no? Radio button, ¿no? Y otras aplicaciones, ¿no? Y no solo eso, sino también utilizar a nivel de controles mucho más avanzados, ¿no? Y por ejemplo, poder capturar de repente una foto, ¿no? O una factura, una boleta, un recibo, y que esa información, por ejemplo, se almacene en bibliotecas de SharePoint, ¿no? Entonces, todo esto se puede construir, ¿no? Y se puede almacenar esta información, ¿no? Y se puede almacenar esta información directamente en Power Apps, ¿no? Y hacia SharePoint. No, con Power Automate lo que nosotros vamos a poder lograr es justamente transformar estos procesos, ¿no? Que pueden partir sobre una aplicación de Power Apps, ¿no? O poder, o poder simplemente trabajar un proceso desde cero, ¿no? Y poder llevarlo a un flujo declarativo directamente en Power Automate, ¿no? Entonces nosotros podemos también igual tener listas, tener bibliotecas de documentos, ¿no? Y poder trabajar un flujo, ¿no? Un flujo de forma manual o de forma automática, y poder crear, ¿no? Poder crear estos flujos, por ejemplo, de aprobación, ¿no? Desde los más sencillos hasta los más complejos de poder implementar, ¿no? Y dentro de estos flujos nosotros vamos a poder justamente eh, definir el desencadenador, el trigger, ¿no? Podemos implementar las diversas acciones, ¿no? O los conjuntos de pasos que va a tener nuestro flujo para que pueda lograr todo el objetivo que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces vamos a poder hacer desde estos escenarios simples, ¿no? De aprobación simple y también de flujos mucho más sofisticados, ¿no? Directamente Power Automate, ¿no? Y también, así como Power Apps, Power Automate también tiene su propia aplicación, ¿no? Nosotros podemos descargarnos también la aplicación de Power Automate, podemos iniciar sesión con nuestra cuenta de la organización, ¿no? Y vamos a poder ver, ¿no? Y ser notificados, por ejemplo, dentro de la aplicación de Power Automate, ¿no? Alguna alerta o alguna notificación que nosotros vayamos a poder implementar directamente en estos flujos, ¿no? ¿No? Y además que también la aplicación de Power Automate, el app de Power Automate, ¿no? Que podemos ejecutar en nuestros dispositivos móviles, también tiene una opción de poder a través de un botón, lo que se le llama flujos de botón, directamente desde el celular ejecutar, ¿no? Algún conjunto de pasos que tengamos en nuestros flujos, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a la página de Power Automate, ¿no? Ustedes saben que podemos ingresar a los diversos servicios que tenemos directo desde nuestro iniciador de aplicaciones, ¿no? De Microsoft 365. Nosotros podemos tener acá vemos los conjuntos de aplicaciones que tenemos. Acá lo que tenemos es Power Automate, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos darle en crear, ¿no? Y vamos a poder crear justamente diversos tipos de flujos, ¿no? Flujos automatizados, ¿no? ¿No? El cual tiene un desencadenador, por ejemplo, ¿no? O también podemos crear flujos manuales, ¿no? Si en algún momento yo quiero, ¿no? Si yo quiero implementar, ¿no? Un flujo a demanda, ¿no? En donde yo decido, perdón, en donde yo decido en qué momento se va a ejecutar ese flujo, ¿no? Sí, y un tema importante que dentro de Power Automate, ¿no? Existe el concepto de conectores, ¿no? Conectores, ¿qué son los conectores? ¿No? Son los diversos servicios a los cuales yo puedo dentro de un flujo de Power Automate, poder
¿no? Como su nombre lo dice, conectarme, ¿no? O utilizar este servicio para poder de repente registrar algún dato en una lista de SharePoint o guardar un documento dentro de SharePoint, ¿no? O enviar una notificación de correo electrónico, ¿no? Todos esos actions, todos esos pasos que nosotros vamos a necesitar dentro de nuestro flujo, lo vamos a poder hacer dentro de nuestro flujo, ¿no? Con los conectores, ¿no? En este caso, por ejemplo, si marcamos SharePoint, vamos a ver que SharePoint es uno de los conectores, ¿no? que tiene varios desencadenadores, ¿no? El desencadenador es el evento, ¿no? Por el cual se va a disparar el flujo, ¿no? Entonces vamos a ver que SharePoint tiene una variedad, ¿no? De desencadenadores, ¿no? De eventos por los cuales se va a iniciar nuestro flujo, ¿no? Desde que se crea un elemento, por ejemplo, en una lista de SharePoint, ¿no? Desde que se crea un archivo, ¿no? Una vez que se sube un documento, ¿no? O cuando se elimina, por ejemplo, cuando se cambian las propiedades, por ejemplo, ¿no? Cuando se actualiza, ¿no? Algún dato, alguna metadata del documento, se puede desencadenar un flujo, ¿no? Y no solo eso, sino que si vamos aquí a la sección de plantillas, por ejemplo, ¿no? Y buscamos SharePoint, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que también en la opción de plantilla, SharePoint es uno de los conectores o de los servicios de Microsoft 365, ¿no? Que tiene una gran variedad de plantillas que ya están disponibles, ¿no? Para nosotros, para poder utilizarlas dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Plantillas que ya están, que nosotros le llamamos ready to use o listas para usar, ¿no? En la cual nosotros podemos sacarle provecho y tomarlo como base para poder extender esta plantilla a través de nuestras propias personalizaciones, ¿no? Entonces vamos a ver que podemos recibir una notificación, por ejemplo, ¿no? Y mandar una alerta, ¿no? Podemos procesar algún formulario, por ejemplo, que podemos, por ejemplo, tener un forms, ¿no? De una captura de datos y poder obtener esos datos, ¿no? Y poder almacenarlos, por ejemplo, en una lista de SharePoint y notificar, por ejemplo, este, mm, este ingreso de datos, ¿no? Esta captura de datos, notificarlo por correo, ¿no? Y también nosotros vamos a poder directamente también desde Power Apps también ejecutar estos flujos, ¿no? Entonces, como ven, hay una diversidad de plantillas que igual yo los invito a que ustedes puedan revisar y puedan aprovechar todas estas características que tenemos disponibles dentro de Automate, ¿no? Para que ustedes puedan utilizarlas, ¿no? ¿No? Una de ellas es, por ejemplo, ¿no? Crear los flujos manuales, ¿no? Acá, por ejemplo, si es que regresamos aquí a la opción de crear, ¿sí? Vamos aquí, por ejemplo, al flujo de nube instantánea, ¿no? Vamos a marcar aquí el flujo de nube instantánea, ¿no? Como aquí especifica, ¿no? Se desencadenan manualmente, ¿no? Entonces, a nivel de SharePoint, ¿qué podemos utilizar, ¿no? ¿Qué flujo manual podemos utilizar, por ejemplo? Si es que vemos aquí, tenemos la sección de SharePoint, ¿no? Hay desencadenadores para diversos servicios, ¿no? Como ven, directamente los flujos de botones, directamente desde Power Apps podemos ejecutar, ¿no? Podemos ejecutar también desde Teams, ¿no? También desde Power BI, por ejemplo, y aquí tenemos los de SharePoint, ¿no? Por ejemplo, para un archivo seleccionado, para un elemento seleccionado, ¿no? Para un archivo seleccionado, ¿no? Es que yo voy a iniciar un flujo a nivel de marcar un archivo dentro de una biblioteca de documentos, ¿no? Y para un elemento seleccionado vamos a marcar justamente uno de estos elementos dentro de alguna lista de SharePoint, ¿no? Entonces, ese flujo se va a iniciar, ¿no? Para ese ítem o para ese archivo que nosotros seleccionamos, ¿no? Yo tengo aquí, por ejemplo, un flujo, ¿no? Que es justamente para un archivo seleccionado, ¿no? Para un sitio que se llama, para una biblioteca que se llama contratos comerciales que está aquí, por ejemplo. Vamos a crear aquí un nuevo documento, por ejemplo, ¿no? Vamos a decirle que
este es un nuevo documento. En la biblioteca. Le vamos a poner aquí documento 4. Entonces yo puedo cerrar aquí, ¿no? Y van a ver que ya que aparece aquí el documento, ¿no? No es un documento sencillo, ¿no? Nosotros podemos elaborar documentos mucho más complejos, ¿no? Y lo que va a hacer, ¿no? O lo que está declarado para este flujo es que yo para un archivo seleccionado, ¿no? Voy a no solamente marcar el archivo, sino que también puedo generar datos de entrada, ¿no? Entonces yo puedo inicializar, ¿no? Inicializar datos para poder justamente que me sirva estos datos para poder lanzar, por ejemplo, algún flujo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que realiza este flujo, ¿no? Es que utiliza, por ejemplo, diversos actions, ¿no? Yo desde Power Automate, por ejemplo, le voy a dar clic aquí en agregar acción y voy a buscar aquí, por ejemplo, SharePoint, ¿no? Y dentro de SharePoint, como ven, vamos a marcar aquí, ¿no? Y aquí en SharePoint tenemos justamente los desencadenadores y los actions, ¿no? En este caso, como ya estoy dentro, ¿no? Ya estoy dentro de un flujo, ¿no? Ya he habilitado un desencadenador, ¿no? ¿No? Desde la configuración de la creación propiamente del flujo, ¿no? Ustedes recuerden que dentro de un flujo solamente podemos tener un desencadenador, ¿no? Y luego podemos tener un conjunto de acciones, ¿no? Que necesitamos, ¿no? Como mínimo una acción, ¿no? Para que se pueda guardar este flujo, ¿no? No, y como ven también dentro de Power Automate, ¿no? Dentro de Power Automate, ¿no? Para el conector SharePoint tenemos un conjunto de acciones que podemos tener. Podemos mover carpetas, actualizar propiedades de los documentos, poder crear también documentos, ¿no? ¿No? Podemos obtener, por ejemplo, los elementos o consultar información, por ejemplo, de listas, ¿no? Directamente desde SharePoint. Podemos eliminar documentos. Tenemos un conjunto, ¿no? Un conjunto de características disponibles dentro de SharePoint, ¿no? Y la que nosotros hemos utilizado aquí es actualizar las propiedades del archivo, ¿no? Nuestra biblioteca tiene una columna que se llama estado del documento y simplemente le decimos que sea en pendiente. Y aquí lo que agregamos es, por ejemplo, que le llegue un mensaje a nuestro usuario dentro de Teams, ¿no? Hoy en día todos los usuarios están colaborando directamente desde Teams, están trabajando colaborativamente, ¿no? Y la finalidad de este flujo es que le llegue una notificación, ¿no? Entonces que vamos aquí, por ejemplo, a crear una acción, por ejemplo, vamos a marcar aquí el de Teams, y vemos que también Teams, así como SharePoint, tiene un conjunto de opciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder aquí darle, aquí, por ejemplo, ¿no? Publicar un mensaje, por ejemplo, en un chat o canal, por ejemplo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a poder, ¿no? Eh, cómo lo queremos publicar, ¿no? En qué canal queremos publicar, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y, por ejemplo, si queremos publicar en algún canal, tenemos que marcar, por ejemplo, qué equipo queremos, ¿no? Y dentro de ese equipo, qué canal queremos que se utilice, ¿no? Vamos a eliminar aquí, ¿no? Y aquí lo que tenemos es que nosotros le habilitamos botones, ¿no? Para que el usuario pueda aprobar o rechazar, en este caso, el documento, ¿no? Y en base a eso podemos generar condicionales, ¿no? Directamente desde Power Automate también, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, control, vamos a poder que podemos hacer un for each, ¿no? Un consultar, un aplicar, un loop, ¿no? ¿No? Diversos condicionales que también podemos agregarlo a nuestro flujo, ¿no? Y aquí en realidad es una revisión simple, ¿no? ¿No? Yo le digo si es que he marcado en el botón aprobar,
¿no? Simplemente le digo que envíe, que actualice, por ejemplo, la propiedad, ¿no? Como aprobado, ¿no? Y si no, si es negativo, que lo pongan rechazado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar este flujo, ¿no? Y yo puedo tenerlo aquí desde automatizar, ¿no? Acá tengo la opción de poder revisar este flujo, ¿no? O también puedo personalizar las bibliotecas de SharePoint, por ejemplo, para habilitar este botón, ¿no? Este botón, si vamos por aquí, ¿no? Acá configuración, dar formato a esta columna, ¿no? ¿No? Esta columna tiene un formato específico, ¿no? En el cual, por ejemplo, aquí donde en la opción de Action Parameters, ¿no? Aquí le pongo el ID del flujo que inicie, ¿no? Y el flujo, ¿no? Si es que vamos aquí un poco a la URL, ¿no? El ID, ¿no? Del flujo es el que aparece después de flows, ¿no? E1, que regresamos aquí dice E1, E7, E7987, ¿no? Que es este de aquí. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es una personalización, ¿no? Que podemos nosotros realizarla, ¿no? Para que sea mucho más amigable para el usuario, ¿no? Entonces simplemente lo que el usuario va a trabajar en su documento, ¿no? Que puede ser un usuario, pueden ser varios usuarios que están ingresando a esta biblioteca. Simplemente le decimos aprobar, ¿no? Y lo que va a hacer es que nos va a aparecer justamente una pantalla, ¿no? Muy amigable, ¿no? En donde nos va a decir que va a arrancar, en este caso, este flujo, ¿no? ¿No? Entonces, yo puedo definir para este documento un aprobador, ¿no? En este caso me voy a poner a mí mismo, le digo ejecutar flujo, y ahí lo que va a hacer es todos los pasos que tiene nuestro flujo, ¿no? Lo que va a hacer es actualizar las propiedades, ¿no? Ven que ya actualizó las propiedades, ¿no? Y me va a llegar una notificación por Teams, ¿no? Aquí en el chat, ¿no? Acá me dice si es que yo quiero aprobar o rechazar, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, aquí aprobar, ¿no? Le digo documento aprobado, ¿no? Le digo enviar, automáticamente podemos regresar a nuestra biblioteca, ¿no? Y ven que ya actualizó la propiedad, ¿no? Yo puedo hacer personalizaciones mucho más avanzadas, ¿no? Puedo utilizar los controles propios de poder crear un flujo de aprobación, ¿no? Eh, Power Automate, por ejemplo, tiene unas opciones de aprobación. Denme un segundo que les muestro. Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos crear aquí una aplicación, ¿no? Y podemos utilizar aquí acá aprobaciones, ¿no? Y nosotros podemos crear rápidamente aprobaciones para nuestros documentos, ¿no? Entonces podemos utilizar para un archivo seleccionado igual, yo voy a seleccionar la aprobación que nosotros queremos habilitar, ¿no? Y le decimos, por ejemplo, iniciar y esperar una aprobación, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer, marcar qué acciones queremos que haga nuestro flujo, ¿no? Si queremos que esperar todas las respuestas, ¿no? O el primero en responder, por ejemplo, ¿no? Y automáticamente este action nos va a decir, ¿no? ¿Qué título de la aprobación requieres? ¿A quién va a estar asignado? Los detalles, ¿no? Y también utilizar esta sección de aprobación, ¿no? Lo que va a hacer es disparar un flujo, ¿no? Un flujo de correo para nuestro documento y para poder justamente ya implementar todo un flujo de aprobación directamente, por ejemplo, a una biblioteca de SharePoint, ¿no? Entonces esas opciones nosotros también las podemos explorar dentro de nuestras implementaciones que nosotros vayamos a hacer de flujos, ¿no? ¿No? Y también, como les decía, ¿no? En SharePoint podemos trabajar con esta información, por ejemplo, como esa lista de solicitudes de viaje, trabajar esta información, ¿no? Y poder llevarla perdón,
y poder llevarlo hacia un escenario, ¿no? En el cual yo pueda obtener esa información, ¿no? Y poder, y poder y ponerle una capa, ¿no? Ponerle una capa de análisis de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que desde Power BI, ¿no? Nosotros podemos marcar la opción de Get Data, ¿no? ¿No? Y en obtener datos, ¿no? Nosotros podemos ver que tenemos, por ejemplo, un folder, ¿no? Un folder de SharePoint, o sea, una biblioteca de SharePoint, ¿no? Nosotros podemos marcar, por ejemplo, la ruta, ¿no? Que nosotros queremos obtener, ¿no? ¿No? Y luego lo que nos va a permitir ya es el conjunto de datos que está disponible, en este caso dentro de este repositorio, ¿no? Entonces, a través de ello se va a poder trabajar y utilizar de forma rápida y poder justamente crear nuestro reporte, ¿no? ¿No? ¿Y qué podemos hacer? Ya podemos empezar a hacer diversas personalizaciones, ¿no? Ya propiamente, por ejemplo, aquí ya obteniendo datos directamente, ¿no? ¿No? De algún contenido, ¿no? Directamente desde SharePoint. ¿No? ¿Ven? Y aquí ya es en donde ya empieza podemos empezar ya a hacer personalizaciones propiamente ya dentro de Power BI, ¿no? Para poder generar algún reporte, ¿no? Algún indicador directamente, ¿no? Y que podemos publicarlo directamente en Power BI, ¿no? Y que también directamente desde SharePoint podemos tener el webpack o podemos embeberlo, ¿no? En alguna página para poder mostrar algún reporte, ¿no? Otra de las opciones es también obtener información a través de listas, ¿no? Si nosotros vamos a la opción de Online Service, ¿no? Vamos a ver que tenemos SharePoint Online List, ¿no? Esto nos da la posibilidad de poder obtener, ¿no? Obtener datos a partir, ¿no? O crear reportes a partir de un conjunto de elementos que podemos tener en listas de SharePoint, ¿no? Igual nosotros podemos marcar SharePoint Online List, nos podemos conectar, ¿no? Eh, nos va a pedir la ruta para poder conectarnos si es que, si es que necesitamos en este caso, si es que necesitamos loguearnos, nos va a pedir que no logueemos, si no va a ser un poco más automático este proceso, ¿no? Y vamos a ver que aquí en la parte derecha, ¿no? Vamos a ver que aquí, perdón, en la parte izquierda, ¿no? Tenemos el conjunto, ¿no? De listas que tenemos disponibles en este sitio, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder, por ejemplo, marcar una de esas listas, por ejemplo, la que se llama Device Order, ¿no? Y vamos a ver en la parte derecha todos los datos que tenemos disponibles, ¿no? Todo el conjunto de elementos que tenemos disponibles en esa lista, ¿no? De forma rápida, ¿no? Y simplemente lo que decimos es loads, ¿no? Para cargar esta data ya directamente como un origen para crear nuestro reporte, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos personalizar ya ese origen creando nuevas columnas, nuevas fórmulas, ¿no? ¿No? Que nos permita justamente implementar nuestro reporte, ¿no? Entonces, hemos visto que hay formas, Power BI nos da la posibilidad de poder conectarnos, ¿no? Y de poder crear este tipo de reportes, ¿no? Y no solo eso, sino que también podemos hacer justamente hacerle relationship, ¿no? Hacer relacionamiento, por ejemplo, entre listas, ¿no? Entre listas de SharePoint directamente desde Power BI, ¿no? ¿No? Y como le decía, también podemos crear nuevas fórmulas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sumatorias, ¿no? Diversos cálculos que nosotros podemos necesitar, ¿no? Para, para nuestros reportes. ¿No? Y directamente, si nosotros le damos publish, ¿no? Vamos a poder justamente marcar, ¿no? Los workspace, ¿no? En donde podemos implementar ya nuestros reportes, ¿no? Nosotros lo vamos a ver así ya dentro de Power BI, ¿no? En la sección de workspace, ¿no?